¿Cómo puedo empezar una presentación, un discurso o una charla para captar la atención de mi audiencia ya desde el principio? Esa es la pregunta que vamos a responder en este vídeo. ¿Por qué es importante crear una buena apertura? Porque piensa que en la apertura es en el momento de máxima atención de tu audiencia. Es el momento en el que la mayor parte de tu audiencia, por no decir el 100%, la mayor parte de tu audiencia está atenta a lo que vas a decir. Y en ese momento, en esos primeros 30 segundos de discurso que tú tengas, la mayoría de personas van a decidir si dirigen su atención a escucharte o por lo contrario piensan en otras cosas. Y eso es así. Por mucho que nos cueste imaginarlo, las personas deciden si escucharte en los primeros 30 segundos, en el primer minuto de tu conversación. Si tú empiezas a hablar y no demuestras el valor que tiene algo, la gente te va a dejar de escuchar. Y habrás desaprovechado el mayor pico de atención de tu audiencia. En cambio, si tú haces una apertura que conecte con la gente, una apertura que se diferencie de los demás, y una apertura que llame la atención de las personas y que las personas piensen, ostras, yo quiero seguir escuchando esto que me está diciendo. Es algo importante. Si haces eso, conseguirás que la mayor parte de tu audiencia mantenga esa atención. Obviamente luego esa atención la tienes que mantener con diferentes estrategias y diferentes técnicas para mantener la atención de las personas, porque si no la atención va a ir decayendo. Si tú haces un gran inicio, pero luego el cuerpo de tu discurso deja que desear, la gente va a desconectar por en medio también. Pero es importante que desde el principio ya marques la intención de tu discurso, ya marques la importancia que va a tener para que la gente empiece a prestar atención ya desde el principio, desde la primera palabra. La primera palabra que tú sueltas por tu boca a la hora de hacer un discurso es importantísima. Importantísima. Así que vamos a hablar de la apertura. Todos los grandes discursos, si te pones a analizarlos, tienen estas tres partes. Todos. Si hay un discurso que no tiene estas tres partes, no es un gran discurso. Es imposible que te encuentres un discurso bien hecho, un discurso que haya impactado, un discurso que haya marcado la diferencia, que no tenga estas tres partes. Primero, una apertura que abra el discurso, que inicie ese discurso, que inicie esa conversación. Segundo, un cuerpo donde se dé la mayor parte de la información. Y tercero, un cierre. Todos los discursos que se precien tienen esta estructura. Así que fíjate en los discursos que tú haces si tiene esta estructura también. Así que hoy vamos a hablar de la apertura. Del cuerpo y del cierre nos ocuparemos en otros vídeos. Ya hablaremos en otros vídeos. Pero hoy vamos a quiero indagar en la apertura. Porque es algo tan importante que quiero que lo hagas de forma correcta para tus próximas presentaciones, reuniones, la próxima ponencia que tengas que hacer o el próximo discurso que tengas que hacer. Así que, ¿cómo podemos empezar para llamar la atención ya desde el principio y recalcarle a la gente la importancia que tiene escucharnos? Muy bien. Lo primero que tenemos que tener claro es que la apertura también tiene tres partes importantes. La primera parte es el principio de todo, es decir, llamar la atención. El objetivo de la apertura, de una gran apertura, tiene que ser sorprender a la audiencia. Eso quiere decir que no puedes empezar tu ponencia o tu discurso diciendo, hola, me llamo Daniel, tengo 20 años y hoy os voy a hablar acerca de cómo podemos aprender a hacer mejores aperturas en tus discursos. No. No, porque estamos tan acostumbrados a oír personas empezar discursos de este tipo que cuando escuchamos que alguien empieza así, ya nuestra mente automáticamente piensa, ¡buah! Aquí ya se viene un sermón. Ya puedes desconectar. Así que queremos empezar de forma diferente. Queremos diferenciarnos con nuestra comunicación, no ser uno más. Así que tenemos tres formas para poder empezar de forma atractiva nuestros discursos. La primera es con una historia. Una historia conecta demasiado bien con la audiencia, porque lo que hace es conectar a nivel emocional con las personas. Así que si tú puedes empezar tu discurso con una historia, obviamente que tenga coherencia con el tema que se va a tratar, no vas a explicar que has ganado, no sé, que ganaste 20 euros en la lotería y luego te vas a poner a hablar sobre cómo aumentar la conversión en tus eventos.
es un poco incongruente, a no ser que lo puedas hilar. Siempre que lo puedas hilar, perfecto. Empieza con una historia, porque una historia lo que hará será crear curiosidad. La gente te estará escuchando, porque las historias nos encantan. A los seres humanos nos encantan las historias, por eso nos encantan tanto las películas. Y también porque generan una conexión emocional con la audiencia. Así que si puedes empezar con una historia, sobre todo si puede ser una anécdota personal, para empezar a construir credibilidad sobre ti mismo. Pero esto ya lo vamos a hablar en otro punto. Historias. Después, otra forma de abrir para generar esa atención y ese efecto wow, ese efecto sorpresa a tu audiencia. Empezar con una pregunta. Empezar con una pregunta lo que hará será hacer partícipe a la audiencia. Y cuando haces partícipe a la audiencia, le estás comunicando a las personas que le estás hablando a ellos. Que no es una conferencia que tú podrías haber grabado, haber puesto el vídeo y ya está. No. Sino que ellos pueden marcar la diferencia en tu discurso. Porque si tú haces una pregunta y ellos responden, ellos marcan la diferencia, porque tú responderás a aquello que ellos respondan. Y si no responden, también responderás a que no respondan. Pero eso ya marca la diferencia, porque le dice a las personas que ellas son partícipes también del discurso, que no eres tú solo hablando, sino que ellas también pueden participar, que es una conversación. Y eso genera mucha más confianza, genera mucha más atención, porque saben que tienen que estar escuchando, porque a lo mejor le haces una pregunta. Así que es importante empezar con una pregunta. Y yo suelo empezar los discursos haciendo que levanten la mano. Porque no solo haces una pregunta y haces que participen, sino también haces que se muevan. Y cuando haces que la gente se mueva, la despiertas, por así decirlo, vamos a decirlo así. Pero haces que mantengan ese nivel de energía para seguir escuchándote y que no se duerman. Así que empieza con una pregunta. Puedes empezar diciendo, ¿a quién de aquí le gustaría saber empezar un discurso para llamar la atención ya desde el principio? Y levantas la mano. Y la gente levantará la mano. O incluso puedes empezar con una pregunta abierta para que la gente responda. ¿Quién de vosotros, qué habéis hecho esta mañana? Claro que obviamente se utilizarán diferentes tipos de preguntas dependiendo del público que tengas delante, pero esto también es otro tema del que ya hablaremos. Ok, hemos hablado de las historias, hemos hablado de las preguntas. Ahora nos falta algo que puede llamar mucho la atención, y es otra forma de abrir, que son los datos alarmantes. Empezar con un dato lo que hace será aumentar credibilidad sobre ti mismo y aumentar esa parte racional de nuestro cerebro que nos indica que el discurso no solo lo estás pronunciando tú como persona o como experto en el tema, sino que también hay estudios o a lo mejor hay datos que lo respaldan. Por ejemplo, yo podría empezar una charla, un discurso, diciendo el 75% de las personas tienen miedo a hablar en público. Y es por eso por lo que no consiguen las oportunidades que les gustaría. Yo voy a empezar un discurso así. Y de esta forma, habrá muchas personas que dirán, ostras, ¿de verdad el 75%? Y ya es un dato que llama la atención. Es un dato, es un número, es un porcentaje. Pues eso es lo que queremos conseguir. Es como si yo te digo, cada segundo muere una persona por enfermedades causadas por el sedentarismo. En lo que va de frase que yo acabo de pronunciar, 10 personas han fallecido por esa causa. Bien, pues esto es un dato real, de hecho, lo puedes buscar, es un dato real, pero que si tú empiezas así tu charla, y es una charla, es un discurso sobre el moverte, la importancia del deporte, de mantenerse activo, pues este llama la atención. Así que ya tienes 3 formas para empezar un discurso. Tienes las historias, empezar con una historia, una anécdota personal, pregunta para hacer participar al público, o soltar algún dato que genere una tensión en las personas que digan, ostras, esto no lo sabía, esto lo desconocía, esto es algo impactante para mí, este dato. Perfecto. Si empiezas de alguna de estas 3 formas, te habrás diferenciado de los demás, de todos los demás que empiezan diciendo, mi nombre es Daniel, te habrás diferenciado ya de eso. Luego, cuando ya has hecho una apertura de este tipo, con alguno de estos una de estas 3 formas de empezar, es entonces cuando ya puedes presentarte. Después de llamar la atención de las personas y haber explicado el por qué es importante estar atento a lo que voy a decir, entonces te puedes presentar. Porque pensad que la gente es egoísta. Tu audiencia es egoísta. Tu audiencia lo único que quiere es primero saber
por qué te tiene que escuchar. ¿Por qué es importante aquello que vas a decir? Y eso lo consigues a través de la historia, a través de los datos o a través de la pregunta. Consigues captar la atención de ese cerebro que está pensando por qué debo escucharte, por qué debo prestar atención y gastar mi energía en escucharte. Así que primero tienes que responder lo antes posible a la pregunta de por qué es importante de lo que te voy a hablar. ¿Por qué lo que te voy a hablar es importante para tu vida? Así que debes responder esa pregunta lo antes posible. Y después, la siguiente pregunta que tienes que responder, obligatorio, es ¿por qué debería escucharte a ti? Una vez has respondido y la gente ha entendido el por qué es importante hablar de este tema, por qué es importante conocer ese tema, la pregunta que se hacen las personas es, ok, vale, he entendido que hacer una buena apertura es importante, pero ¿por qué debería escucharte a ti? ¿Por qué tú? ¿Por qué me hablas tú sobre este tema? Entonces, cuando tú haces una apertura, lo que importa es, primero, llamar la atención de las personas, demostrar la importancia que tiene ese tema. Y después, ganarte el derecho, que es lo que se llama. Ganarte el derecho a estar hablando sobre eso. ¿Por qué debería escucharte a ti? ¿De dónde has sacado este conocimiento? ¿Lo has descubierto tú? ¿Lo has puesto en práctica de alguna forma? Una vez has respondido eso, ya puedes pasar al contenido. Esta es la apertura perfecta. Si tú haces una apertura así, cualquier discurso que tú hagas va a impactar a las personas. Porque las personas van a pensar, ostras, esto es importante. Esto no es una charla como todas las demás que yo he escuchado que son aburridas y soporíferas. No, esta charla es importante para mí. Esto que está hablando este hombre es importante para mí. Puede cambiar o marcar la diferencia. Y encima, este hombre es perfecto para hablar sobre esto porque tiene este recorrido. Así que tengo que escucharle. Es una obligación para mí escucharle. Este es el efecto que tiene que tener tu apertura. En cualquier discurso que tú hagas, este es el efecto que tiene que tener tu apertura. Para que después la gente quiera escuchar el cuerpo de ese discurso, quiera escuchar, vale, entonces ahora cómo soluciono ese problema que tengo. ¿Cómo aprendo esto que me estás diciendo? Si yo te hablo sobre la apertura, ¿cómo soluciono el hecho de tener mal la apertura o hacer aperturas que aburren a la gente? ¿Cómo soluciono esto? Así que pues, ese es el efecto de una buena apertura. Si tú empiezas a hacer aperturas donde empiezas con una pregunta, con una historia, con un dato alarmante, luego te ganas el derecho y demuestras por qué tú eres el indicado para hablar sobre lo que vas a hablar, entonces tienes una apertura increíble, que se diferencia, que impacta, que inspira, que mueve, que hace que las personas mantengan su atención y quieran estar escuchando hasta el último segundo. Así que empieza a aplicarlo en tus discursos y me cuentas qué tal. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Déjame en los comentarios cuál te gusta más, si empezar con historias, con datos o con la pregunta. O te gusta hacer más preguntas al público. Y siempre podrás escoger alguna de estas tres. No es que dependiendo del tema puedes escoger una u otra. No, no. Siempre podrás escoger alguna de estas tres. Y puedes empezar a practicarlo si quieres. Pregúntate, vale, si yo hiciera un discurso sobre esto, ¿cómo podría empezar con una historia? ¿Cómo podría empezar con un dato? ¿Y cómo podría empezar con una pregunta? Para que llamara la atención. Y luego, ¿cómo construiría y cómo me ganaría ese derecho a estar hablando sobre eso? Así que sígueme si quieres conocer más acerca de comunicación, acerca de cómo mejorar tu oratoria, la forma en la que hablas en público y tu comunicación a la hora de hacer discursos. Y nos vemos en un próximo vídeo. El próximo voy a hablar sobre el cuerpo. El cuerpo. O a lo mejor el cierre. A lo mejor empezamos por el cierre porque los puntos más importantes son la apertura y el cierre. Así que el siguiente que haré será del cierre, va. Claro que sí. Así que espero que tengas un día maravilloso y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.